queremos saludar a los amigos de Chía con Liliana Navarro y con don Luis Antonio Sierra Canastero. Es que quería decir el nombre completo. Bueno, Liliana, ¿cómo amaneces? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Muy bien, David, muy bien. Acá intrigada con la segunda parte con Luisito, que nos siga contando las historias de la Chía que él vivió, esta vez en su juventud. Luisito, muy buen día. ¿Cómo has estado? Muy buenos días para ti, Lilianita, para ti, David. Me alegra seguir compartiendo con ustedes esas vivencias que tuvimos cuando éramos jóvenes. Bueno, Luisito, comencemos por enmarcar esa juventud. Donde nos contó que estudió en el Colegio Bolívar la primaria y dónde pasó ese bachillerato. Ahí seguimos al colegio departamental donde se transcurrió todo el bachillerato y salimos graduados en el año 1968. Es bastante grato hacer una remembranza de lo que fue el colegio departamental, porque originalmente el colegio departamental fue inaugurado con cursos de cuarto primaria a cuarto bachillerato. Por fortuna vino al pueblo un sacerdote que se llamó Ignacio Ortega Ricaurte, y él hizo las gestiones, buena parte de gestiones, y logró que se instituyera el bachillerato completo aquí en Chía. Marcó realmente una buena era para el municipio, porque todo el mundo salía de cuarto bachillerato e ir a estudiar a Zipaquirá, a Guaté, a Chocontá. Cambio aquí con ya el bachillerato, toda la gente teníamos opción de estudio. ¿Quedaba la sede donde queda hoy? Donde hoy es el Colegio Nacional Diversificado. Esto del colegio, hoy la sede, eso fue mucho después. ¿Y lo gestionó un expresidente? Sí. Que fue concejal acá de Chía. Lleras Camargo. Lleras Camargo, sí. De hecho, yo les comento que para mí la historia de Chía se divide en dos: antes de Lleras Camargo y después de Lleras Camargo. Antes de Lleras Camargo, la historia, la finca raíz aquí era normal. Una fanegada de tierra valía 50, 60 mil pesos. Se vino Alberto Lleras a vivir aquí a la vereda de Fagua, le dio estatus al pueblo, y hoy en día una fanega de tierra puede valer hasta 8 o 10 millones de pesos. Sí, total. No, Sí. mucho más. Sí. Pero bueno, don Luis, cuéntenos acá, en otras partes, en otros tiempos icónicos del municipio de Chía, ¿cómo era la parte fúnebre de las personas cuando se morían? ¿Cómo es decir, el cementerio quedaba donde estaba? Si asustaban, no sé. El cementerio siempre ha tenido la misma localización. La gente de las veredas, todo mundo hacía el funeral o la velación, se hacía en las casas. Todo el mundo hacía allá. Eso, funeral que no tuviera aguardiente era mal funeral. Velación. Toda la noche tomando agua de panela, tomando aguardiente y riéndose del muerto. Entonces, como dice el dicho, el muerto al hoyo y el vivo al baile, ¿cierto? Y el vivo al baile. Se hacía rumba ahí. Por allá en los años 50, quienes no tenían deudos, como se dice, no tenían familiares o algo, el municipio tenía una carroza que reposaba ahí en el cementerio, una carroza tipo victoriano, toda de negro. Y había un hombre que era el que la conducía, un hombre gigante, bien corpulento y demás. Le decían la osa, él cogía el cajón, lo echaba ahí. Chulo. Y no, el chulo es un enano al pie de ese hombre. Sí. Entonces él lo hacía y iba en su carroza a caballo, y allá ya tenían el hueco listo y lo echaban. O sea, de los personajes de Chía. De personajes típicos de Chía la Osa, como otros, como Resortes, que era
el torero del pueblo, él era el que hacía el toreo bufo. Se vestía de payaso y en las ferias y fiestas con unos zancos saltaba al toro. En las ferias y fiestas había un personaje que realmente era macabro verlo. Hacía la buena montada, le ponían una cincha al toro, lo montaban ahí al hombre y el toro lo estrellaba contra las bancas, todo eso era un espectáculo realmente pero nunca macabro. lo mató. No, pero yo creo que murió a consecuencia de golpes, porque él era de Cota. Un personaje también típico aquí en Chía y muy relevante en el pueblo es, porque no se ha muerto, Israel Prieto y su famosa Radio Columbia. Israel Prieto siempre ha sido inquieto en cuestiones de electrónica y demás. De hecho, su carrito es famoso en todo el país. ¿Sí? Había personajes como el alcalde. El alcalde era un hombre que repartía el periódico. Yo lo vi. No sé por qué le dirían alcalde o algo, pero uno de chino le decía alcalde cuando iba por ahí a 5 o 6 metros de distancia, porque lo corría, y si lo cogía, le daba una tunda tremenda. No le gustaba que le dijeran alcalde. Él me alcanzó a correr a mí. Claro. Ya era viejito, pero... Lo correteó. Sí, me alcanzó a corretear. Es para que ustedes se vayan dando cuenta cuál es la edad de David. Si el alcalde murió en 1941. No puede ser. Entonces a mí me asustó porque había otro alcalde que era un viejito que vendía el periódico. Él era. Lo asustó, entonces usted no se portó bien en la casa. Tenía motivo para asustarlo. Sí, claro, No. sí. ¿Qué negocio recuerda de esa época, Luisito? A mí iba a hablar de otro personaje. Había un personaje, la panadería más grande que había en Chía se llama la panadería San Rafael. Esa está localizada donde funcionó el Rolly. Ahí, era don Rafael López y la señora Rosita López también. Y tenían un personaje que se le decía la máquina. ¿Por qué? Porque este personaje recibían los diferentes pedidos de todas las tiendas, y este personaje cogía su canasto bien grande con el pan, iba repartiendo el pan a cada uno de los pedidos que le hacían, pero lo hacía de una manera particular. Él era a toda carrera y simulando la locomotora del tren y silbaba. Y ya todo el mundo sabía, ahí va la máquina. Llegó el pan. Sí, llegó el pan. Sí. Llegó el pan y hacían contrata así como la leche, o sea, porque hoy en día ya ni de leche ni de pan, ¿no? Así me imagino que la gente hace su contrata de pan y de leche. No, ellos eran solamente de pan. Claro. Okay. Sí. Luisito, ¿y qué negocios nos comentó la panadería? ¿Qué otros negocios habían emblemáticos en esa época que las familias iban? Mira que el negocio más exclusivo que había aquí, y yo me acuerdo de muy niño, era el Salón de Onces El Siboney, de don Leonidas Delgado y la señora Carmelita Cifuentes. Era un negocio donde la gente llegaba a tomar crema de curúa con una espectacular y deliciosa mantecada. Era lo más elegante que había en el municipio, y allá no iba sino gente, no íbamos, sino gente de clase. La highlight de la alta ¿Y la magola salió después o...? No, la magola Del Rosal. La magola lleva, creo que desde 1948 o algo así, y era un negocio que no todo el mundo se podía trasladar hasta la magola. La magola era famoso para la gente que venía de Bogotá a tomar masato con almojábana. Era mandatorio ir a la magola, ¿sí? Ese era del típico, pero claro, sí. Ya era a las afueras de Chía, ya... Ya si algún muchacho de la época quería impresionar a una niña, la llevaba a tomar masato con gaseosa. A la magola. Sí, con mantecada. No había sino masato, mantecada y pan de yuca.
¿Dónde quedaba el Siboney, Luisito? ¿En qué El lado? Siboney quedaba hoy donde es el Centro Comercial Santa Lucía. Sí, o sea, al lado de la iglesia. Sí. Yo escuchaba también a mis padres decir algo del Rincón Alpino, pero no sé si eso fue después. El Rincón Alpino fue mucho después, que eso fue ya como una cafetería de algún estilo mejorado y demás, que fue Marcos Navarro y la señora Sofía. Sí. Sí, sí, Allá, escuché entonces, historias, no recuerdo. Familiar, también. Claro, pero digo que escuché historias de esa época. estoy por pensar que a usted la recogieron, ¿no? No, yo me acuerdo de un negocio también, una empresa muy antigua, las más antiguas del país, Flota Chía, cuéntanos. La Flota Chía, dentro de lo que yo sé más o menos, la Flota Chía, eso fue fundada por la familia Navarro y no sé en qué años, pero fue hace muchos años, y eso se llamó Transporte Navarro inicialmente. Dentro de eso existieron algunas diferencias y esos Transportes Navarro se desdoblaron en dos empresas. La Flota Chía, perteneciente a Bernardino Navarro y los hermanos, y luego la Sociedad Nacional de Transportadores, que es Sonatrans. Eso perteneció a Hernando Navarro, que era primo de ellos. Ahí es más o menos lo que yo sé. Pero sí, Luisito, y de igual manera, mi papá me decía también que de los primeros buses nuevos venía de su familia. El primer bus nuevo que realmente se estrenó en Chía lo trajo mi papá en 1971. Uy. Porque de ahí hacia atrás el bus más nuevo que había era modelo 60, 62, 65, 50 había. Y entonces él marcó una época trascendental porque se mejoró la calidad de servicio y la calidad de maquinaria. Ya todo el mundo se dio cuenta que podía hacerlo y ya esos buses viejos ya no, porque aquí se acostumbraba a ir a Tabio a comprar los buses que se desechaban de la Flota Águila, al Cabo Malaver y a Humberto Fisco. Ellos vendían todo lo que ya no les servía, lo vendían y lo traían para Chía. Hasta 1971, que su señor padre, don Luis, que en paz descanse. Luego ya vino Plin Sánchez y compró uno. Y ya fueron mejorando y hoy es... No, hoy en día esos buses son espectaculares. Sí. Luisito, ¿y la época de juventud, el tema de bazares, no sé, reuniones, fiestas, cómo era eso? Los clubs. Las fiestas de uno de joven, eran Coca-Colas bailables, comenzaban a las 2 de la tarde, se terminaban a las 8 de la noche, una canasta de Coca-Cola, una botella de aguardiente, le echaban en gotero a la copita de la naranja Postobón y se bailaba, y era con radiola y discos. Eso era, y el que tenía radiola y discos era algo bien digno de admirar, porque no en toda casa había radiola. Claro, los pudientes de la época, me imagino. Y los bazares, como el pueblo no tenía gran cantidad, primero que todo no había luz eléctrica en toda parte. Segundo, las escuelas eran pocas y la población fue creciendo de manera sistemática. Entonces se hizo necesario que la población, los vecinos se reunieran para levantar la escuela, para ayudar para la cuestión de alumbrado eléctrico. Se hacían bazares y se hacían en carpas a la luz de las lámparas Coleman, de tal manera que si usted le pregunta a su padre, cuando él quería así como amacizar a una chica, iba y me decía,
vaya apague la lámpara. Entonces, Por eso hoy en día dice el dicho que mucha lámpara, ¿no? mucha lámpara, sí. Entonces quitaban las lámparas y ya. Quitaban la ahí. lámpara. Desorden total. Pero eso era bien. También en las fiestas, en el mes de enero, se hacía el recorrido del Niño Dios. Había una imagen del Niño Dios en un arca ahí. Iba recorriendo vereda por vereda y en cada noche donde se quedara esa imagen, se hacía fiesta, había comida, chicha. Me acuerdo que había a la lata, eso sí era chicha a la lata que había. Y se cantaban villancicos, todo eso era bueno. Bonita tradición, Sí. ¿no? Las personas más unidas en esa época. Totalmente. Las épocas van cambiando porque mi papá me contaba que Aquellos cuando, diciembres. mi papá me contaba que cuando no había radio ni nada, la gente se reunía y contaban historias y quedaban como en una novela. Mañana seguimos. Mañana seguimos. Volvemos el segundo capítulo, al día siguiente iba la persona a seguir contando la historia. Como la persona Sí, que contaba por cuotas, las historias por cuotas. como la persona que contaba la historia era apetecida en diferentes casas, entonces era cada semana, Claro. ¿sí? Claro. Sin embargo, la gente se reunían en las casas y tomaban lo que llaman el refrigerio, que era un té, un chocolate con colaciones, almojábana y pan de yuca. Claro, todos esos, pero un momento familiar, de encuentro, de reunión. Mire, religiosamente, la mesa era el centro de reunión de la familia. Todo el mundo se reunía a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo y a la hora de la cena. No es como hoy, lléveme porque estoy ocupado. No, todo el mundo se reunía a esa hora. Es un valor fundamental. Qué chévere, que ¿no? ayuda, Ya sí, hoy en día bueno. ya no se ve eso. No, y ahora No, las no, ya no. carreras. Desafortunadamente Y hoy, el celular. Se reúnen y a ver el celular. desafortunadamente hoy en cada alcoba hay una mesa. máquina de televisión, toda esa cosa, cada uno mira lo que sea. Antiguamente había un solo televisor donde había y todos se reunían a ver el mismo programa. Eso era. Qué chévere. Entonces la unión familiar y la comunicación era absolutamente mayor. Bueno, y cómo era el cine, en qué momento llegó el cine, en dónde llegó. Bueno, yo siempre conocí como teatro el teatro municipal, que es donde hoy queda hoy funciona la Laura Vicuña. Por allá por los años mediados de los 60, un señor que se llamó José Carmelo Hernández tuvo la buena idea de hacer un teatro digno para el municipio que se llamó el Teatro Chía. Se inauguró con bombos y platillos. Desafortunadamente, él, un hombre con una visión extraordinaria, pero pocos recursos, fue declinando debido a sus deudas, creo. Y él se asoció, me acuerdo, en una época por allá como en el año 65, sí, con un señor de apellido Salazar que decía que era el dueño del Teatro Colombia. El teatro lo amoblaron como cualquier teatro de primera categoría en Bogotá, alfombrado, las películas eran de estreno, todo, pero al poco tiempo vino un embargo al señor Carmelo, desafortunadamente, y el teatro volvió a su estado original y ya con la cercanía a Bogotá, pues era mejor ir a Bogotá. O sea, su novia fue al teatro, fue en Bogotá y no acá en Chía. No, David, eso uno no tenía uno con 50 que valía para ir no tenía para uno menos para llevar, ¿sí? Entonces, ¿a dónde llevan a la novia, Luisito? ¿A dónde iban a pasar con A la la novia? ¿Dónde la Barbanera. invitaban?
Caminamos sí caminamos a ver una película a la Valvanera. Netflix. Yo me encontré varias veces allá con David. Ahí uno bajaba y el otro subía. Que es Netflix, tranquila amiga, que con el tiempo sabremos. Luisito, Sí. en esa época se dieron cosas importantes para el municipio, el tema de la fundación de clubes, precisamente es gracias a esa unión, supongo, ¿no? Sí, el primer club que se fundó aquí fue el Club Deportivo Chía. Gente del municipio se asoció, compraron el terreno, hicieron las instalaciones y ese era el centro de más categoría que había. Ahí cualquier reunión social que fuera de altura había que alquilar el Club Deportivo Chía. Y el Moan también. Después sería. Luego se fundó uno que se llamó el Club Achué, que duró poco tiempo. Él funcionó en donde hoy queda el teatro, el Banco Colombia. Y por allá, por los años mediados de los 70 o algo así, se fundó el Club El Moan. Y el Club Delicias, Luisito, fue también por esa El Club Delicias, El Club Delicias. ese fue un club, sí, que era más regional. Echaban Sí. tejo. Lo fundaron los jugadores de tejo. En cambio, el Club Deportivo Chía también. ¿Su merced juega tejo? ¿Le gusta el tejo? No, nunca he jugado. Pero por ahí 3 bandas, me imagino que se encontraron con David alguna vez también jugando, ¿no? Por ahí. Bueno, sí, pronto. ¿Bolirrana? ah, No, yo para el billar sí. Su merced me imagino que también le juega todo el caruso, no sé. sí, el Caruso. Ese era el billar tradicional aquí. Yo sí creo que ahí se encontraron varias veces los Ahí nos dos. David nos encontramos, ahí contó nos del encontramos. Caruso. La vez pasada, Luisito, en estos días una amiga, Sandra Vanegas, me contó que su mamá había sido reina de Chía. Y yo, pues ya me imagino que hace un tiempo, no sé si a Luisito le tocó los reinados o no le tocaban los reinados. No, ¿o mi cómo? mamá no. La mamá de mi amiga, Luisito. No, mi mamá es de una amiga me reina, pero contó no fue eso. reina de Chía. Cuénteme Sí, de los no, reinados de Chía, que yo no sabía. Pero los esos reinados, de sí, esa aquí época. se realizaban unos reinados, dentro de los cuales recuerdo 2 reinas que son bien... Bien recordadas. Sí, son muy recordadas. Una es Floralba Bernal, que nosotros estábamos en cuarto bachillerato. Se hizo un club que se llamaba el Club Estudiantil y hacíamos bailes y demás en la foto Bernal. Eso iba a Sí, decir. en la foto Bernal y recogían y ella se dio reina. Y la otra fue... Pero espéreme, paro ahí, Luisito. ¿La mamá de Adriana y Socorrito sería o eran familiares o no? ella es tía. Es la tía de Sí, Socorrito sí, y claro. Adriana Bernal. Sí. Y la otra reina fue Jenny Fonseca. La esposa Sí, de don Rafael. De Rafael Mojica. También descansa Sí, en paz. que son, ellas son las 2 que yo recuerdo. ¿Y cómo eran esos reinados? ¿Quién ganaba? Era lo que se llamaba el reinado popular, Punta de que era Chicha. el que más recogiera fondos para ayudas de obras y demás. Era el reinado popular. Y nos decía el club estudiantil. ¿Tenían reina ustedes ahí en el club estudiantil? Esa se promovió a Floralba Bernal y ella fue reina. Nosotros deberíamos de hacer reinados otra vez en Chía. Acá, pues, imagínese, tenemos el talento. La mujer tragatallos. ¿Cómo se dice? ¿Chianochense? Chiitas. ¿Chiitas? Chilacos. Chiguanos. Bueno, chinos. Bueno, y de joven allá en el colegio departamental, ¿a quién recuerda? ¿Qué amigos? ¿Anécdotas allá de esa juventud? Bueno, mira que nosotros, y por fortuna, ya como te cuento, soy de la promoción de 1968, o sea que hace 55 años somos egresados de allá. Sin embargo, a través de esos 55 años nunca hemos perdido la comunicación, tenemos un grupo, nos reunimos continuamente, hacemos cualquier disparatada y hemos celebrado los 5, los 10, los 20, los 30 y hace
Hace 5 años celebramos los 50 años. Ahora estamos mirando a ver si celebramos los 55 años. O sea, qué bueno Qué después de chévere. 55 años que se sigan reuniendo, Sí. compartiendo. Y siempre tenemos comunicación, siempre. Y a propósito, le digo a David que lo invito a pertenecer a la Asociación de Exalumnos, cosa que necesitamos personas que ayuden con ideas y demás para promover esa asociación de exalumnos. No, claro que sí, cuente conmigo y qué chévere. Yo por lo menos con mis amigos me encuentro con uno y nos encontramos, nos echamos de a dos y hablamos un poquito de la historia de su momento. Sí, Porque es que siempre en mi curso eran 35 mujeres y 5 hombres. pobrecitos ustedes, Imagínense. Dios mío. No, pero no crea de verdad, pobrecitos. No, Eso era- sí. Pero no, chévere. Sí, Cuente yo que conmigo en su yo que asociación. tengo una sola mujer y ay, Dios mío. Nosotros las Dios. invitamos a la asociación de exalumnos, pero no ninguna nos quiere, entonces ninguna. Entonces nos toca a los dos. Ah. Y los otros ya fueron del país. No, pero es interesante, es interesante. Hay que construir increíble de verdad que después de 55 años sigan uniéndose, imagino ya en Sí. familia, ya no solamente ustedes, sino supongo que Hijos, en nietos, familia, ¿no? bisnietos. Sí, siempre, ya hoy, digamos, a la edad de nosotros ya toca a los dos viejos nomás, ya los hijos no lo acompañan a uno ni nada, pero ¿Cuántos hay en la asociación ahorita? en este momento inscrito tenemos como 400. Uy, pero esos son hartísimos. Pero no es nada porque el volumen de egresados, ¿De qué colegio? Del departamental. José Joaquín. Sí. Yo soy El- egresado de ahí. Por eso lo está invitando, David. No, métame. Sí. Sí. Entonces, mira que el volumen de egresados asciende a casi 10.000 egresados en toda su historia. Entonces, No, pues, 400 no es nada. El colegio departamental es un colegio muy bonito, es un colegio que hoy en día tiene mucho hacinamiento, ya imagínense la cantidad de alumnos que hay, en su momento 120 ahorita cada uno. Luisito, y cuando se graduaron del colegio hicieron como ahora que hacen la fiesta de grado, que se van de paseo o algo, como fue esa terminación ay, de Lilianita bachillerato? de Garría, Pancho Topaipí La Palma. no me pregunte eso ¿Qué porque habrá pasado entonces? todavía me duele. ¿Qué le duele? ¿Qué No- pasó? Nosotros fuimos de la excursión del año. Nos fuimos a Santa Marta. Y nos fuimos, no sé quién tuvo la brillante idea de irnos en un servicio que se llamaba El Expreso del Sol, que era de los ferrocarriles nacionales. Llegamos, abordamos el tren a las 5 de la tarde en la estación de La Sabana. Salió a las 6 y llegamos al otro día a las 10 de la noche a Santa Marta. En un lugar, llegó pasajes del recorrido que no había agua, no había nada, ese calor desesperante. Ya uno no sabía si estar sentado, parado, que no, acostado no podía. No, eso fue. Pero como experiencia fue muy agradable. ¿Y cuando llegaron allá qué? Porque contó lo difícil del paseo nomás, que la ida en el tren 36 horas, pero cuando estuvieron allá, ¿qué pasó allá? No, Expreso solar. llegamos allá y lo primero que a uno le advertían los papás, no vaya a tomar agua que eso es salada. ¿Qué va a ser salada? ¿No? Tomaron Cuando famargas. Tomamos, al otro día, no, esa noche no se pudo dormir porque de tanto tomar agua esa de mar y toda esa cosa, eso era como un purgante. No, eso fue espantoso. Estaban de orquesta Sí, en la noche. sí. No, pero- Paseo de no olvidar. Sí, no, eso no se, eso No, no pero se olvida. chévere. Fueron Sí, al mar. sí. ¿Cómo era en ese entonces el mar? Porque ahorita uno es por metro cuadrado. Uno que venga le hago las trenzas, que venga le hago el masaje, que si quiere ostra. Ah, sí, que no, que la No sé gafa, si la en gafa, estos- la gafa. Ahorita yo no sé cómo sea. En su momento yo no sé cómo sería. No, Igual. No hay tanto acosamiento, porque eso en ese tiempo no había tanto acoso por el vendedor ambulante ni nada, pero no, muy agradable. Qué chévere. ¿Y qué? Hicimos... Cuéntenos sobre algunas personas. Su merced nos habló de Mariano, que era herrero. Personajes aquí Personajes icónicos. típicos, aparte de la máquina, había Israel.
Don Mariano Herrán era el herrero del pueblo y él era típico en cuestión de su presentación. Parecía exactamente la imagen del Quijote de la Mancha. Inclusive para las procesiones de Semana Santa, él iba adelante en su caballo muy bien trajeado, presidiendo la procesión de resurrección en Semana Santa. Bueno. Con ese personaje del Quijote acabamos hoy nuestro podcast, historias bien interesantes. Luisito, no sé si algún mensaje les quiere dar a los que nos están escuchando hoy en el podcast Dialogando Libremente sobre esa época que se vivió y sobre el futuro que le viene para Chía. Primero que todo quiero agradecerles a ustedes la invitación e invitar a toda la comunidad de Chía a que se unan en torno al progreso, que seamos unidos, que realmente este es un municipio maravilloso y que podemos entre todos hacer de este municipio un remanso de paz. Gracias, muy. No, muchísimas gracias, don Luis, por acompañarnos. Se salva ahí de ciertas preguntas que después espero podérselas formular a su esposa, que también estará acá invitada, y a Liliana por acompañarnos y estar aquí liderando el tema del podcast. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Muchas gracias. Los esperamos en el siguiente.